experimentos factoriales tenemos dos cosas o ideas que seguir. Por un lado, cómo armamos o especificamos los tratamientos combinados que van a generar nuestro experimento y que van a ser aplicados a unidades experimentales, o sea, esa estructura experimental que queremos estudiar. Y luego tenemos la estructura de las parcelas o la distribución de las parcelas según las condiciones del dispositivo experimental. O sea, por un lado tenemos que diseñar los experimentos y por otro lado tenemos que ver cuál es la estructura y ahí luego compaginar los diseños de los experimentos con la estructura de parcela que nosotros apliquemos para que se cumplan los principios de un buen experimento. Vamos a ver, primer paso, cómo armamos el diseño de los experimentos con la llamada matriz de diseño de experimentos. ¿Qué es lo que es esto? Es una relación que define el valor que deben tomar cada factor en cada uno de los experimentos realizados. Nosotros, depende de los factores que tengamos, las modalidades, los niveles que tengan cada uno de los factores, los tratamientos combinados que se generan. Y eso es lo que trata de hacer esta matriz, de obtener una descripción completa de qué tratamientos van a ser aplicados en las unidades experimentales. Veamos el primer caso, por ejemplo. Queremos hacer un arreglo combinado para un factor 3×2. ¿Cuántos tratamientos va a tener un factorial que tiene dos factores, uno con 3 niveles y otro con 2 niveles? La cantidad total de tratamientos van a ser 6. Por lo tanto, tenemos que ver cuáles son los 6 tratamientos combinados que se va a generar en este caso. La variable respuesta en este ejemplo que estamos poniendo acá es rendimiento de duraznero medido en kilogramos por planta. Fíjense que la unidad experimental en este caso va a ser una planta, porque estamos cosechando, midiendo la cantidad de uranio que produce una planta. El factor lo vamos a indicar uno de los factores que se va a aplicar es variedad de duraznero y le indicamos con la letra B corta mayúscula. ¿Cuántos niveles va a tener este factor? Tiene 3. Uno es la variedad O'Henry, otro es la variedad Elegant Lady y otra variedad de fantasía. El factor, vamos a indicar con la letra P, tiene 2 niveles. Por lo tanto, y esos niveles son poda corta y poda larga. Por lo tanto, cuando armemos la matriz de diseño, vamos a tener, en este caso, en las filas, las distintas variedades que tiene en nuestro experimento, variedades de duraznero. O sea, la variedad Otto-Henry, que sería B1, variedad Elegant Lady, B2, y la variedad fantasía que indicamos con la B3. Para el factor poda, vamos a tener una poda corta que es P1 y una poda larga que es P2. Por lo tanto, haciendo los distintos cruzamientos, vamos a tener que uno de los tratamientos combinados va a ser B1, P1, o sea que ese tratamiento es el que combina la variedad O'Henry con la poda corta. B1, P2 es el tratamiento combinado entre la variedad O'Henry con poda larga. Y así se va haciendo las distintas combinaciones hasta la última, que tendríamos B3, P2, siendo B3 la variedad fantasía y P2 sería la poda larga. Fíjese que tenemos distintas formas de notación que vamos a encontrar en la bibliografía. Una es la que acabamos de ir viendo recién, que sería la indicación del nivel o modalidad con la letra minúscula, con un subíndice indicando cuál de esos niveles o modalidades se le está aplicando. B1, P1, por ejemplo, que respondía a la variedad O'Henry y poda corta. Una forma reducida, para no escribir tantas letras y eso, es directamente colocar los subíndices correspondientes a la combinación de los distintos factores. Por ejemplo, la
forma reducida sería 1,1, indicando que es el primer nivel del factor variedad y el primer nivel del factor poda. Por lo tanto, acá se muestran las distintas formas de notación. Por ejemplo, la forma reducida 3,2 significa que acá está el tercer nivel de la variedad, que sería fantasía, y el segundo nivel del factor poda, que sería poda larga. Y al lado, por supuesto, la descripción correcta de qué se entiende por estos tratamientos combinados. Esta forma de descripto en vez de forma simbólica. Veamos otro caso, el caso 2, donde tenemos un arreglo combinado para un factor de 3 por 3 por 3, por lo tanto tiene 3 factores, donde cada uno de ellos tiene 3 niveles. También se puede escribir como un factorial 3 al cubo, y por lo tanto la cantidad total de tratamientos combinados que vamos a tener va a ser de K igual a 27 tratamientos combinados. En este caso, la variable respuesta va a ser rendimientos de parcela de ajos, medidas en toneladas, o sea, vamos a tener la respuesta en toneladas por hectárea. Fíjese que generalmente estas variables respuesta, generalmente las parcelas no es de 1 hectárea, son parcelas de menores dimensiones, pero luego que tienen los resultados, generalmente los investigadores o los que realizan los estudios, para poder comunicar esto de otra forma, llevan estos resultados y los expresan en toneladas por hectárea. Eso también hay que tener bien presente cuando uno lee los resultados de una investigación, ver en qué unidades están expresadas las variables respuesta, porque la interpretación tiene que ver con esos valores justamente o dimensiones que toma la variable. Es muy importante. Bueno, acá los 3 factores que se están aplicando son: uno el factor nitrógeno, otro el factor fósforo y otro el factor potasio. Por lo tanto, queremos ver estos 3 factores, cómo influyen en la producción de ajos. Fíjese que la idea que les dije al principio, nosotros, por ejemplo, podríamos un año estudiar en una plantación de ajo, armar un dispositivo experimental con todos los principios de un diseño experimento y aplicar los 3 niveles de nitrógeno que queremos estudiar, a ver cómo es la respuesta en el ajo, en donde uno de los niveles, por ejemplo, es no aplicación de nitrógeno, que sería 0 kilos por hectárea. Otro tratamiento simple sería 100 kilos por hectárea y otro tratamiento simple sería 200 kilos por hectárea. Y hacemos todo, obtenemos los resultados y vemos cuál es la mejor respuesta, a qué nivel tenemos mayor respuesta en rendimientos de ajo. Otro año lo hacemos con el fósforo, con la misma idea, y otro año con el potasio. Y llevaríamos 3 años realizando este experimento. Luego, en cambio, si hacemos un arreglo factorial probando los 3 factores en forma simultánea, vamos a ver que podemos justamente ver cada uno de los factores en forma individuales, pero también la podemos ver combinado, porque a veces el efecto combinado entre nitrógeno y fósforo puede haber un sinergismo o una potencialidad diferente, una interacción, que es el verdadero objetivo de estos experimentos factoriales: ver cómo se comportan en forma conjunta las respuestas combinadas de los distintos niveles de los factores. Esta es la idea fundamental y más importante. Si un investigador decide hacer un diseño factorial, lo que está buscando justamente es una respuesta de la interacción combinada de los distintos factores que está probando. Y por lo tanto se gana en tiempo, se gana en muchísimo más información y tiene esas ventajas. Por lo tanto, acá para el factor fósforo, por ejemplo, también probamos 3 niveles, donde uno es la no aplicación de fósforo, otro es aplicar 30 kilos por hectárea y otro es aplicar 60
kilos por hectárea. En la fertilización potásica también tenemos 3 niveles, donde tendremos 0 kilos por hectárea, 40 kilos por hectárea y 80 kilos por hectárea. Por lo tanto, armamos la matriz de diseño de experimento. Nos va a quedar, por un lado, uno de los factores del nitrógeno, que le indicamos con la letra N mayúscula, y los distintos niveles de ese factor nitrógeno, donde uno es la no aplicación de nitrógeno, que lo indicamos con N sub 0. Fíjense que en este caso, en vez de usar minúsculas, usamos mayúsculas, la N. Lo indicamos así porque también nos van a encontrar grafía que a veces, en algunos casos, sobre todo en este tema de fertilizantes, se suele usar letras mayúsculas en vez de minúsculas para indicar los niveles. Por lo general se usan letras minúsculas, pero también podemos encontrar letras mayúsculas, como en el caso de las fertilizaciones. Luego tenemos el efecto de una simple y doble aplicación de nitrógeno. Fíjese que también nos va a pasar lo mismo con fósforo y también con los distintos niveles de potasio. Cuando combinamos los distintos niveles de los 3 factores intervinientes, tenemos que vamos a tener uno de los tratamientos combinados donde no hay aplicación de nitrógeno, no hay aplicación de fósforo y no hay aplicación de potasio. O sea que vamos a tener parcelas donde no se ha fertilizado con ninguno de los fertilizantes que estamos probando. Por eso esas parcelas que van a tener N sub 0, P sub 0, K sub 0 o la notación reducida 0, 0, 0, es la considerada testigo, o sea, es la respuesta que tendríamos en el rendimiento del ajo sin haber aplicado una fertilización y no aplicar nitrógeno, no aplicar fósforo y no aplicar potasio. Fíjese que si la combinación es N sub 0, P sub 0 y K sub 1, o sea, la notación reducida 0, 0, 1, ahí tenemos una aplicación simple de potasio, sin haber aplicado nitrógeno y sin haber aplicado fósforo. En la que sigue tendríamos 0,02, o sea, tendríamos una doble aplicación de potasio. Vean que en estas 3 primeras celdas indicaría el estudio de cuál es el efecto de no aplicar potasio, de aplicar una dosis simple de potasio y el de aplicar una dosis doble de potasio. Lo cual ahí podemos ver solamente el efecto de aplicar potasio en las parcelas o unidades experimentales. Lo mismo pasaría en el caso si queremos estudiar fósforo. Para el caso de fósforo tendríamos también N sub 0, P sub 0, K sub 0, que sería el testigo donde no se aplica fósforo. Luego tenemos la de que aplicamos 0 nitrógeno, una dosis simple de fósforo y 0 dosis de potasio. Ahí estamos estudiando una dosis simple de fósforo. Y luego tenemos el 0,20, donde tenemos una aplicación doble de fósforo. O sea que podemos estudiar el efecto individual de cada uno de los fertilizantes buscando estas combinaciones de tratamientos combinados para cada uno de los factores. El último, fíjese en la última celda de esta matriz de diseño, tenemos el N sub 2, P sub 2 y K sub 2, o sea, el 2, 2, 2, 2. Ahí tendríamos la máxima, o sea, tendríamos una aplicación doble de nitrógeno, una aplicación doble de fósforo y una aplicación doble de potasio. Ahí sería el efecto que se produce en unidades experimentales para la máxima aplicación dentro del estudio que estamos utilizando de la combinación entre nitrógeno, fósforo y potasio. Como ven, acá hay una amplia información de cómo podemos ver el efecto individual de cada uno de los factores y también luego tomado de aparte, porque también podríamos ver combinaciones, por ejemplo, entre aplicar nitrógeno y fósforo y sin importar la aplicación que tenga de potasio o directamente sin aplicación de potasio. Por ejemplo, el 110 indicaría
una dosis simple de nitrógeno, una dosis simple de fósforo sin aplicación de potasio. Y así podríamos ir buscando las distintas combinaciones. Esa es la riqueza que tienen los dispositivos o los diseños, perdón, de experimentos factoriales frente al caso de los monofactoriales. Cuando se hacen estudios factoriales debemos tener en claro tres efectos y debemos estudiarlos y conocerlos bien, conceptualizarlos perfectamente porque tiene que ver con la interpretación final que hagamos de la tabla de análisis de la varianza. El primer efecto que vamos a ver son los llamados efectos simples. ¿Qué es lo que miden los efectos simples? Bueno, mide la respuesta al cambio que se produce en la variable justamente respuesta cuando se pasa de un nivel de uno de los factores a otro nivel del mismo factor, manteniendo constante los niveles del resto de los factores. Por ejemplo, si tenemos un factorial de arreglo 2 por 2, como en este caso 1, donde tenemos el factor A con el nivel A sub 1 y A sub 2 y el factor B con el nivel B sub 1 y B sub 2, y tenemos las respuestas correspondientes a cada tratamiento combinado. Si este es un arreglo factorial 2 por 2, tendríamos 4 tratamientos combinados. Y por ejemplo el valor 5 es la respuesta que tenemos al tratamiento combinado del primer nivel de A con el primer nivel de B. Y 3 sería la respuesta al tratamiento combinado del primer nivel de A con el segundo nivel de B. Y así con el mismo razonamiento cada uno de los resultados de esta pequeña tabla. ¿Qué sería un efecto simple? Bueno, ver cuál es el cambio que se produce de pasar de un nivel de uno de los factores a otro nivel de ese factor, manteniendo constantes los niveles del otro o del otro de los otros factores intervinientes. En este caso, como 2 por 2, por ejemplo, ¿cuál es el efecto simple de A dado que B sub 1 se va a mantener constante? O sea, el nivel del factor B se va a mantener constante en B sub 1. Esto sería la respuesta que tendríamos al tratamiento combinado A sub 2, B sub 1, menos la respuesta que hemos tenido al tratamiento combinado en A1, B sub 1. Observen lo siguiente, yo estoy viendo cuál es la respuesta, o sea, cuál es la variación en la respuesta que se produce cuando yo he pasado del nivel A sub 1 al nivel A sub 2. Esa diferencia que tengo acá del valor del máximo nivel menos el valor mínimo del nivel A, manteniendo constante a B1, que sería uno de los niveles del factor B. La respuesta a A2B1, según el cuadro que tenemos arriba, es 8. Si le restamos el valor A sub 1, B sub 1, que es 5, tengo un valor positivo 3. O sea, ¿qué significaría este 3? Que yo, cuando pasé del nivel A sub 1 al nivel A sub 2, manteniendo constante el nivel de B en B sub 1, tuve un aumento en la respuesta de 3. Y eso es lo que se ve en la gráfica. La recta superior que tenemos en esta gráfica, vemos que hay una pendiente positiva, o sea, cuando se pasa de A sub 1 a A sub 2, manteniendo constante a B sub 1, tenemos que hay un aumento en la respuesta, que es ese vector que tenemos aquí, que que muestra un crecimiento que va a ser ese crecimiento, esa diferencia va a ser igual a 3, que es justamente el efecto simple de A dado B sub 1. ¿Cuál sería el efecto simple de A dado B sub 2? Y bueno, otra vez la misma idea. A sub 2, pero ahora con el nivel B sub 2 del factor B, menos A sub 1 manteniendo constante a B sub 2. O sea, esto sería 6 menos 3 según nuestro cuadro, y también tenemos una respuesta positiva de 3, que es este otro vector que tendríamos en la segunda recta, que es la de más abajo. O sea que tanto para el nivel B sub 1 como para el nivel B sub 2, el cambio que se ha producido en los niveles del factor A han sido positivos. En los dos hubo un aumento en la respuesta que es igual a 3. ¿Qué pasa si vemos
cuáles son efectos simples para el caso de B. Si vemos el efecto simple de B manteniendo constante A sub 1, sería A sub 1 B sub 2 menos A sub 1 B sub 1. Fíjese que lo que está cambiando es el pasaje de B sub 1 a B sub 2 manteniendo constante A sub 1. O sea que el efecto simple de B manteniendo constante A sub 1. O sea que viendo la tablita sería 3 menos 5 igual a menos 2. Y si hacemos con manteniendo constante A sub 2, con la misma idea, sería 6 menos 8 menos 2. Fíjense que en este caso el cambio que se ha producido es negativo. O sea, si es negativo significa que la respuesta de B sub 1 es mayor a la respuesta de B sub 2, ya que los otros niveles de A están en forma constante. Y en los dos casos esa respuesta fue negativa. O sea, cambiar de B sub 1 a B sub 2 hubo una respuesta negativa, o sea, fue una respuesta menor y esa magnitud de respuesta menor es de 2. O sea que los signos están más o menos los sentidos positivos o negativos de las respuestas y los valores numéricos dan la magnitud de los vectores que se están generando. En la gráfica, los efectos simples para B están indicados con las llaves, que serían las diferencias que hay entre los puntos extremos de estas rectas. Por lo tanto, los efectos simples nos dan a nosotros las magnitudes y los sentidos de los cambios de respuesta que tenemos, dado que pasamos de un nivel de un factor a otro nivel del mismo factor, manteniendo constante los otros factores que intervienen en los tratamientos combinados. Entendido el concepto de efectos simples, vamos a ver lo que se entiende por efectos principales. Miren ustedes la definición. Dice que el efecto principal en un factor se mide a través del cambio en la respuesta media que se produce a pasar de un nivel a otro de ese factor. O sea, vemos los cambios que se producen en las respuestas cuando paso de un nivel del mismo factor a otro nivel del mismo factor. Y no interesa cuáles son los niveles que tienen los otros factores que intervienen en el estudio. En realidad queremos ver cuál es el efecto que se producen entre los distintos niveles de un mismo factor, sin importar cuáles son los niveles de los otros factores. Por eso también decimos que la forma de obtener los efectos principales es promediando los efectos simples. Por lo tanto, por ejemplo, el efecto principal de A, que se lo indica con la letra A mayúscula, directamente el efecto principal de A, es un promedio, en este caso como tenemos dos factores, un medio, de los efectos simples que intervienen para A, que es lo que recién vimos en la diapositiva anterior. O sea, el primer efecto simple era cambiar de A sub 2 de A sub 1 a A sub 2 manteniendo constante B sub 1 y el otro efecto simple, el cambio que hay de A1 a A2 manteniendo constante B sub 2. Cada uno de esos efectos simples lo sumo, sería el total. Fíjense que ahí tendríamos el total de los cambios que se producen entre A1 y B sub 2 dividido 2 nos da un promedio que es el efecto principal. Para el caso que estamos estudiando, el efecto principal de A sería un medio de 3, que era el primer valor que habíamos tenido, el primer efecto simple, y 3, que era el efecto simple del segundo efecto simple del factor A. Por lo tanto, tenemos un efecto principal que es igual a 3. Para el caso del efecto principal de B, es la misma idea, sería un promedio de los efectos principales para B, tanto para cuando tenemos fijo A sub 1 como cuando tenemos fijo A sub 2. Aplicando los mismos valores del ejemplo del primer caso que estamos viendo, el efecto principal de B es igual a menos 2. Dicen que la idea esencial acá, que no interesa cuáles son los niveles del otro factor que está interviniendo en el estudio. O sea que esto tiene sentido si en realidad no hay interacción, o sea, si no hay influencia de otro factor en la respuesta
que tenemos a cambiar de un nivel a otro. Pero si llega a haber interacción, realmente hacer un promedio de efectos simples no tendría sentido. Por eso, el tercer efecto, que es el más importante que se ve en los estudios factoriales, es el llamado efecto de interacción. Entonces, ¿qué es el efecto de interacción? El efecto de interacción de dos factores o más, de acuerdo a cómo se está estudiando, se mide a través de la diferencia entre los efectos simples de un factor a través de los niveles del otro factor. Fíjese que en este caso, en vez de hacer un promedio, hacemos una diferencia de los efectos simples. Observen lo siguiente, si realmente no hay interacción, o sea, si no hay efecto de los niveles del otro factor que interviene, los efectos simples del cambiar de A1 a A2 van a ser lo mismo, no importa los niveles que tome B. Vuelvo a repetir, si no hay interacción, los cambios que se producen en la respuesta debido a que cambiamos del nivel A1 al nivel A2 del factor A, sin importar cuáles son los niveles del factor B, esos valores tienen que ser iguales o similares o aproximadamente muy parecidos. Por lo tanto, si yo hago la diferencia entre esos dos efectos simples, me tiene que dar 0 o cercano a 0 porque en realidad son la misma estimación repetida en distintos niveles de los otros factores. Por eso, la interacción, si es lo que vamos a medir, vamos a generar una prueba para esta idea. Si esta diferencia entre los efectos simples da 0, significa de que no hay interacción. Si hay un valor que es diferente de 0, significa que no es lo mismo los efectos simples bajo el nivel de uno de los factores del otro factor que interviene y no es lo mismo el efecto simple del A en los niveles del otro factor. Por lo tanto, se va haciendo diferente de 0. La idea es qué tan diferente de 0 es para decir de que realmente existe interacción. Observen que en este caso, si hacemos justamente esta idea, que es la diferencia entre los efectos simples, nos quedaría que la interacción A por B es igual a un medio de 3 menos 3. Acuérdense que nos había dado 3 el efecto simple en el nivel de B sub 1 y 3 en el nivel de B sub 2, o sea, manteniendo constante a B sub 2. También nos había dado 3, por lo tanto, esto del valor da 0, por lo tanto la interacción da 0. Observe que si nosotros hiciéramos esta misma idea, pero una interacción de B por A nos va a dar exactamente igual, o sea, no importa si tomamos A por B o B por A, el resultado es el mismo, y en ambos casos el resultado fue 0. Por lo tanto, si esta interacción da 0, decimos que no hay interacción. Y si no hay interacción, sí tiene sentido estudiar los efectos principales, porque no habría influencia en los cambios que estudiamos de los niveles de A, por ejemplo, cualquiera sean los niveles que se tiene del otro factor. O sea, como que hay una independencia entre los efectos producidos para A o para B, ya que no hay influencia o sinergismo o comportamiento combinado entre los niveles de los dos factores que se están interviniendo. Esta idea es fundamental para la interpretación del análisis de la varianza en las tablas que se generan. Veamos este caso 2, donde sí vamos a encontrar un efecto de interacción. Observen la gráfica que corresponde a la tabla que tenemos llamada como caso 2, con los valores de respuesta a las distintas combinaciones o tratamientos combinados aplicados de este factorial de 2 por 2. Observen que ahora las gráficas correspondientes de estas dos rectas se cruzan, no son paralelas como en el caso que vimos anteriormente. O sea que cuando no hay interacción, esas gráficas tienden a dar rectas paralelas, o sea, gráficas paralelas donde no se corta. Cuando vemos gráficas donde se están cortando, ya ahí ya empezamos a pensar de que sí va a haber interacción entre los factores, por lo tanto
tenemos que ver cuál de los tratamientos combinados produce diferencias significativas. Puede ser que las gráficas nos den justamente cruzamiento entre rectas, pero que haya un cambio grande en magnitud cuando se pasa de un efecto simple a otro efecto simple, y también puede haber interacción. Pero si se están cortando, seguro que hay interacción. ¿Qué es lo que pasa en esta gráfica? Observen lo siguiente, que cuando nosotros pasamos del nivel A1 al nivel A2 para el nivel B1 del otro factor, vemos que hay una baja en los valores de la respuesta, y esa la da este vector con sentido negativo. En cambio, para cuando estamos en presencia del nivel B2 del factor B, el efecto simple da una respuesta positiva, hay un aumento en la respuesta. Eso lo da los efectos simples. En el caso en que pasamos A2 a A1 manteniendo fijo B1, la respuesta es negativa de magnitud 3. En cambio, cuando está presencia B2, la respuesta es positiva y también de magnitud 3. En cambio, cuando vemos los efectos simples de B para manteniendo constante A1, vemos que hay una respuesta negativa de menos 5. O sea que cuando tenemos un cambio de B en presencia de A1, que es el primer nivel del factor A, esa diferencia, que es la llave que estamos viendo acá, es una disminución de magnitud 5. En cambio, cuando está en presencia de A2, esa es una respuesta positiva de magnitud 1. Esto es la información que nos dan los efectos simples. Si calculamos los efectos principales para este caso, el efecto principal de A nos da que es igual a 0. Nos da 0, fíjense, porque en un caso era un descenso de 3 negativo, en otro caso de 3 positivo, el efecto principal nos va a dar 0. En cambio, en el efecto principal de B nos va a dar un valor de menos 2. Pero observen lo siguiente, que cuando vemos la interacción aplicando las mismas ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior, tenemos que la interacción A por B es de, o B por A, que es lo mismo, es de menos 3. O sea que es distinta de 0. Hay un efecto de interacción, ya que este efecto es distinto de 0, y es justamente lo que se cruza. O sea que lo que tenemos que analizar en el caso de que si hay interacción, no podemos ver el efecto, los efectos principales de A y B. ¿Por qué? Porque no trabajan iguales. Cambiar de un nivel de A a otro nivel de B, porque depende si está en presencia de B1, hay un crecimiento, por ejemplo, en el caso de B2, y en cambio cuando está B1 hay un decrecimiento en la respuesta. O sea que no podemos ir y ver los efectos principales, que el concepto de los efectos principales sería un promedio de efectos simples, y ese promedio tiene sentido sacarlo si no hay interacción. Si hay interacción, no tiene sentido hacer un promedio de los efectos simples. Hay que ver si hay interacción, hay que ver cuál o cuáles de los efectos simples los que está produciendo la mejor respuesta esperada. Veamos este caso 3, que también indica casos de interacción. En este caso tenemos un factor A con dos niveles, que serían dos variedades, y tenemos un factor B que son dos tipos diferentes de fertilizantes. La respuesta es el promedio de rendimiento, o sea que lo que se ha sacado es el promedio de todas las respuestas de las combinaciones o de tratamientos combinados, y lo cual nos da los valores de puntos que están en la gráfica correspondiente. O sea que, por ejemplo, tenemos cuatro medias comparando. Cada media es la media del tratamiento combinado A1, B1, la media del tratamiento combinado A1, B2, la
la media del tratamiento combinado A2B1 y la media del tratamiento combinado B2A2. Vemos que aunque no se cruzan en el primer gráfico, sí hay un cambio en la magnitud de las pendientes y tienen hasta sentido diferente. No es lo mismo el fertilizante tipo B2 en la variedad A1 que en la variedad A2. Este tipo de fertilizante, el B2 por ejemplo, produce más si se utiliza la variedad A2, y a su vez el tipo de fertilizante B1 produce mayores rendimientos tanto para la variedad A1 para la variedad A2, pero se maximiza el rendimiento si en realidad estamos en presencia de la variedad A1. El otro gráfico es la misma respuesta, pero en vez de colocar en la G abscisa a variedad, se coloca tipo de fertilizante. Y ahí se ve el cruzamiento que tiene las dos rectas. Entonces es interesante que en estos dos casos se ven claramente que hay interacción, que no es lo mismo trabajar con los dos factores en forma separada que combinado. Cuando están combinados hay una respuesta diferente en las respuestas promedio, dado que no es lo mismo estar frente a una variedad que estar frente a otra variedad o con un tipo de fertilizante y otro tipo de fertilizante.